私だけをただ見つめて微笑んでるあなた Hola a todos, ¿qué tal? Esto es Súbete a Leva, una edición más, y estamos el día de hoy con un invitado muy especial, Ricardo Milla Toro, que es profesor de filosofía y también es periodista en el Diario Uno. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? A Súbete a Leva, bienvenido, es un gusto. Muchas gracias, Milagros, por la invitación. La, no sé, justo estamos en en unos días muy interesantes, ¿no? Porque después de más de 30 días recién se ha dado la proclamación oficial de Pedro Castillo, ¿no? Después de todas estas leguleyadas e intentos obstruccionistas de la derecha, de la ultraderecha, digamos, liberal, ¿no? Y conservadora en cierta parte. Claro, nosotros sabemos que había mucho obstruccionismo porque el proceso se dilate, porque no se proclame un presidente y eso le hacía daño al Perú. Independientemente de quién hubiese sido electo, una situación así era muy complicada. Yo, de hecho, la comparo con lo que sucedió en el año 1931, que Víctor Raúl Ayala Torre desconoce el resultado electoral. Entonces eso le trajo mucho dolor, mucha tristeza al Perú, le trajo incluso una rebelión en Trujillo en el año 32, si la memoria no me falla. Entonces Sí. esos procesos democráticos tienen que respetarse y cuando no se respetan traen problemas al país y a la gente sobre todo. Así que qué bueno que esto ya pasó, que ya se proclamó un ganador, ya se proclamó un presidente electo, que es Pedro Castillo. Y bueno, nosotros peruanos tenemos que desearle lo mejor a quien haya entrado por el bienestar de todos los peruanos. ¿Cómo tú lo ves eso? Pues, mira, eh, evidentemente mi opinión está mucho más sesgada que la de otros, pues yo soy militante, ¿no? de Perú Libre. Yo antes era militante del Partido Socialista, que digamos que es la continuación del Partido Unificado Marieteísta, ¿no? El que funda Javier Vázquez, pero en el 2016, digamos, de una manera unilateral, ¿no? Los que conocemos como los caviares, decidieron apoyar a PPK, porque a pesar de que el consenso que se había llegado en el Frente Amplio era que se deja la militancia pues al su libre albedrío, ¿no? Y fue Verónica Mendoza la que sale a pedir abiertamente a que se vote por un lobista neoliberal, ¿no? Um, entonces, digamos que yo creo que la situación de hace 5 años y la de ahora, eh, yo creo que la de ahora es mucho más grave, porque digamos que somos un país acostumbrado los últimos 30 años en deambular en el liberalismo económico, ¿no? Pero lo que a mí me termina haciendo ruido ya más adelante, y por lo cual yo renuncio al Partido Socialista y termino acercándome a Perú Libre, es por lo que yo considero una traición que hizo Verónica Mendoza al Frente Amplio, ¿no? Y a su propio grupo, que fue Sembrar, ¿no? Ella rompe con Sembrar entre gallos y medianoche, apoyados por el Partido Socialista, y yo en ese tiempo vivía en Francia, y yo lo vi desde lejos, en el 2017, condené eso ahí y inmediatamente envié mi carta de renuncia, que tampoco valía tanto la pena porque el Partido Socialista perdió su inscripción en el año 2005, ¿no? Pero digamos que desde ahí empezó mi acercamiento con Perú Libre, y justo ocurre lo de las marchas del SUTEP y la figura de Pedro Castillo, ¿no? O sea, para mí Pedro Castillo, yo ya lo conocía desde 2017, y cuando se propone por delegados a Pedro Castillo como candidato el año pasado en octubre, eh, yo debo haber sido el único periodista que di cuenta de esa candidatura y de la potencialidad de esa candidatura. Y claro, ¿no? Mis compañeros caviares se burlaban de mí porque decían que era imposible que esa candidatura siquiera pasara a la valla. Y yo apoyé al profesor desde el primer momento en que se eligió la plancha, ¿no? Entonces,
por eso te digo que no es muy objetivo mi análisis, pero sí te podría decir que eh, han sido, yo creo, dos factores muy importantes, ¿no? Uno, la figura de Pedro Castillo como una persona humilde, provinciana, trabajadora, eh, que de alguna forma hace las veces como un outsider, y al mismo tiempo con todo un discurso que realmente ha sido pues elaborado por un grupo de personas, ideólogos marxistas, con todo, digamos, una batería de propuestas radicales de cambio. Y eso se mezcla con la circunstancia de la pandemia. Entonces, este cóctel de cosas hace que Pedro Castillo pues empiece a subir, ¿no? Eh, y yo creo que la situación de ahora es, yo sé que ya está la proclamación, que eh, ya hoy día Pedro Castillo ha hablado con Sagasti y se va a hacer la transición y demás, pero yo creo que más bien ahorita no empieza la calma, más bien ahorita va a empezar los problemas, porque ya hoy día nomás la bancada de Avanza País ha dicho que se va a oponer a que haya una asamblea constituyente, porque van a querer meter elementos marxistas y leninistas, y que saludan al presidente electo, pero al mismo tiempo le dicen que la propuesta mayor, que es la de la constituyente, no la van a apoyar, y que si es que Pedro Castillo y Perú Libre insiste en la constituyente, ellos simplemente no van a apoyar ningún tipo de gobernabilidad. Entonces, desde ya estamos viendo que el Congreso, las bancadas de derecha, liberal sobre todo, se están posicionando y cerrando filas de obstruccionismo. Lamentablemente nos vamos a enfrentar a unos 5 años muy similares a los 5 años que han pasado ahora, porque ya no solamente estamos hablando de 75 fujimoristas, estamos hablando de fujimoristas con ultraconservadores de la gente de López Aliaga y con liberales tipo Cabero o La Tudela de Avanza País, ¿no? Entonces, gente que, que realmente solamente piensa en sus propios intereses de clase y ven al país pues como si fuera su chacra, ¿no? Porque querramos o no, los 200 años de república que hemos tenido han sido una farsa, no había una república real. Esto de acá son los herederos de la colonia que siguen gobernando como si estuvieran en el virreinato, ¿no? Bueno, en parte estamos de acuerdo porque estas repúblicas que estamos viviendo, ¿no? Esta supuesta democracia, es una ficción de democracia. De hecho, ahora somos una republiqueta, no hemos sido, ni siquiera no, hemos llevado una transición de virreinato a república como lo deseó José de San Martín. De hecho, inclusive las clases indígenas que tenían títulos nobiliarios, que tenían propiedades, que tenían cierto poder en el Perú de antaño, lo perdieron cuando pasamos a ser una república mal hecha. De alguna Sí, manera, ellos hubiesen podido poner un contrapeso desde ya en el poder político si se hubiesen mantenido sus títulos nobiliarios, su poder que tenían ellos. Eran una porción del pueblo, de la sociedad, bastante importante. Ellos pudieron haber representado a toda la clase obrera, a toda la clase indígena, y el separatismo que hoy sentimos, que hoy vivimos, el que Lima sea prácticamente otro país y el resto del Perú sea otro, ten por seguro que no se habría dado de la manera que se da ahora, tan aguda, tan dolorosa para todo el Perú. Ahora, yo he visto de que hay, como tú bien lo señalas, un grupo de personas que desde ya, que ni siquiera le dan el beneficio de la duda a Pedro Castillo, o sea, son personas tan egoístas, son personas, como tú dices, que piensan en sus intereses y ni siquiera le han dado la oportunidad, ni siquiera han dejado que el hombre presente a su gabinete, ni siquiera que presente al premier que va a tener, y ya lo están lapidando al hombre. El hombre todavía ni siquiera asume, ni siquiera presenta gabinete, y ya lo están retardeando con este tipo de declaraciones tan nefastas después de el periodo que hemos visto, que la proclamación ha demorado tanto tiempo. Entonces, ahora, lo que yo quiero decir es que tampoco seamos tan fatalistas porque hemos visto, por ejemplo, al virtual congresista Valer, que ya se acercó a Perú Libre y él pertenecía a Renovación Popular.
ahora él está abriéndose. Entonces, esperemos que dentro de estos partidos hayan más casos como el de Valer para que se logre cierta estabilidad política. Claro, pero es necesario lograr consensos y lograr coordinaciones, pero es que lo conecto un poco, digamos, con mi experiencia, yo como militante de izquierda, ¿no? Eh, por un lado, tenemos a estos tipos de derechistas un poco extraños, mezclados entre liberales, neoliberales y conservadores, y por otro lado, tenemos a los famosos caviares, ¿no? Que ellos no son obstruccionistas, son más bien acaparadores, porque lo que hemos vivido en los últimos 20 años ha sido una acaparación de caviares. Por caviar yo entendería, ¿no?, una persona que es de tendencia liberal, económica, progresista, colocando los derechos por delante de la materia, ¿no?, creyendo que se va a lograr un aborto cuando las mujeres se les mueren sus hijos por una gripe, ¿no? Entonces es poner el carro delante del caballo. Y estos caviares son los que han estado manipulando y manejando todos los últimos 20 años en un sector del Ejecutivo. Y otro sector del Ejecutivo, más el Congreso y más el Poder Judicial, está acaparado por estos grupos ultraconservadores y neoliberales. Entonces, es una situación bien compleja, porque por un lado tenemos a los conservadores y liberales que quieren obstruir, y lo hemos visto ahorita con que no han querido que proclamen a Pedro Castillo, o sea, unos días más y llegaba el 28 de julio e iba a ser el caos. Pero por otro lado tenemos a los caviares que se quieren meter por la ventana a como dé lugar, y que pareciera que no tienen sentido de ubicación, o sea, no se dan cuenta que ellos perdieron. A mí, mis compañeros me decían, pasa la valla, es más, renuncien a la candidatura, porque Verónica Mendoza es la única izquierda que tiene posibilidades reales. Tan posibilidades reales que casi pierden la inscripción, que pasaron la valla pero rozándola. Entonces, y que ahora tienen la desfachatez, la hipocresía, digamos, de la misma Verónica Mendoza, que yo la conozco y es mi compañera y todo lo demás, pero que yo estoy totalmente de desacuerdo en la manera en la que ella está llevando un proceso que petardea la unidad misma del partido que ha ganado. Porque lo que está pidiendo es que Pedro Castillo deslinde de Vladimir Cerrón, que es el fundador y el secretario general del partido. Entonces es una locura, es como que, no sé, eh, la Kamala Harris le diga a Biden que desligue totalmente del presidente del Partido Demócrata. Entonces es una cosa absurda, ¿no? Y totalmente desubicada, pero que también responde, creo yo, a esta visión colonial, ¿no?, virreinal, en la que la izquierda caviar, sea de los morados o sea de los verónicos, tienen esta visión paternalista, de que ellos tienen la visión real de lo que quiere la clase obrera, mientras que la derecha, sea conservadora o sea liberal, también son paternalistas, pero al mismo tiempo son despreciativos, ¿no? Desprecian al cholo, al serrano, al negro, al pobre, etc. Pero comparten un poco esta base colonial que ya José Carlos Mariátegui lo retrataba en Los Siete Ensayos, ¿no? Era la vida de la costa a espaldas del país, en la que no les importó a estos herederos de la colonia formar una burguesía y una élite dirigente que lleve al país digamos, a una industrialización mínima, como lo hizo Chile, como lo hizo Argentina, como lo hizo Brasil, como lo hizo México, que su avance material no lo hicieron socialistas, lo hicieron capitalistas burgueses, pero que entendieron que tenían que asumir su rol dirigente. Acá no, acá ninguno de los tipos de burgueses que hemos tenido han logrado, digamos, llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Quizá lo más cercano pudo haber sido Leguía, por un lado, y Sánchez Cerro, que eran dos proyectos
de los cuales yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque yo no soy ni civilista liberal como Piérola, ni fascista como Sánchez Cerro, pero que al menos intentaron formar una idea de país, Bueno, en ese pero sentido, pero que sí. fracasa por las mismas élites que las vemos hoy en día, tanto en la derecha como en la izquierda. Bueno, en realidad Élites Leguía costeñas. Leguía sí ha tenido un impacto, ¿no? Hasta el día de hoy. Lo que hemos visto son unas elecciones similares a las que hubieron, te digo, después de Leguía. Respecto a Sánchez Cerro, su constitución fue bastante duradera y nos estaba llevando a un camino de industrialización. Ahora, inclusive cuando llega Velasco, que es muy criticado por las derechas y algunas izquierdas también, él algo muy bueno y que hay que reconocer, no hay que ser mezquinos de su gobierno, es que él no desconoce la Constitución de 1933. El que lo hace es Morales Bermúdez. El que comienza nuestro desgraciado camino de constituciones ilegítimas es Morales Bermúdez con su constitución de 1979, que es una constitución llena de odio y resentimiento, sobre todo por parte de Aya La Torre, que fue el perdedor en 1931, por parte de Sánchez Cerro, que era un mestizo. El Perú quería que lo gobierne un mestizo desde hace casi 100 años, y se cumplió en 1931 porque le gana a un caviar, que era un caviar, Aya. Aya no era un hombre pues de la clase obrera como Mariátegui. Aya era un hombre pues que se paseaba por Rusia, se paseaba por Italia en los años 20 y él agarró lo que más le gustó de las corrientes políticas que estaban en su tiempo de moda y pues trató de venderle un producto reciclado a los peruanos. No se la creyeron, eligieron a un mestizo militar, Sánchez Cerro. Entonces, nuestra historia de desgracia en materia constitucional comienza en 1979, con esa constitución de Haya, en el golpe de Estado de Morales Bermúdez, y luego Fujimori hace lo mismo, golpe de Estado, constitución express, entre gallos y medianoches. ¿Por qué no se esperaron, en vez de hacer en el año 79, por qué no se esperaron al 80, que estaba a un paso, en un gobierno legítimo, elegido en las urnas? Igual, Fujimori, ¿por qué no se esperó a 1995 a ser electo, supuestamente reelecto, Hace y una plantear una constituyente. constitución? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro de, dentro de un golpe de Estado, hacer una constitución? ¿Qué legitimidad puede tener una asamblea constituyente dada en esas circunstancias? Entonces, nosotros tenemos que entender que ya van a pasar casi 100 años y no se promulga una constitución legítima. Ya van a Sí, pasar, que tenemos que esperar que pasen 200, 300 años, no puede ser así, pues ya es tiempo. sí, o sea, digamos que una de las cosas, porque digamos que Sánchez Cerro era un fascista un poco sui generis, ¿no? Además que siempre, bueno, nuestras corrientes políticas se empapan mucho de nuestra propia identidad, ¿no? Entonces Sánchez Cerro era un fascista no supremacista, ¿no? Él no estaba pensando que los blancos tenían que liderar al Perú. Él estaba pensando, él era más corporativista, ¿no? Que más bien sean los indígenas y los campesinos los que tomen las riendas digamos, de la tierra. Yo hubiera preferido, evidentemente, digamos, Mariátegui haya liderado eso ahí. Lamentablemente Mariátegui muere, el Partido Comunista Peruano con Rabines a la cabeza fue un desastre. Efectivamente, Aya de la Torre era un oportunista y mal perdedor, y además un traidor a sus ideales, porque después se unió con los odriistas, que también sucedió un poco esto de acá, ¿no? Aya de la Torre gana legítimamente por unos 15.000 votos, Belaúnde no quiso reconocerlo, y los militares hicieron un golpe de Estado, hicieron la junta, y después prepararon todo para que Belaúnde gane, ¿no? Y claro, y evidentemente Velasco, con sus bemoles y todo lo demás, ha sido el único presidente que quiso llevar a cabo la gesta libertadora, emancipadora. Porque la emancipación, la idea de la patria, la idea de la independencia, era que los indígenas recuperaran sus tierras, que los indígenas decidan sobre ellos mismos qué es lo que ellos quieren hacer, y no que los hijos de españoles les digan qué es lo que tienen que hacer. Pero más bien no se ha conseguido. Y ahora mismo, Pedro Castillo es una suerte de Incarri, es una suerte de Santos Atahualpa, es una suerte de Tupac Amaru, es una suerte de San Juan Bautista, ¿no? Es una imagen mítica, religiosa, que la gente ve en él
que se puede llegar a la emancipación por la que sus ancestros murieron en una guerra que ellos no ganaron, porque cuando se gana en la Pampa de la Quinoa, Sucre, con la Serna, pusieron un artículo en el cual todas las tierras de los nobles incas pasaban a manos del Estado, y todas las tierras de los españoles pasaban a manos de los españoles. Entonces, esta república no cumplió su cometido de liberación, ni la que quiso San Martín, ni la que quiso Bolívar. Y esto trae a colación justamente todo el problema que vivimos nosotros, que no es un problema de lucha de clases nada más, no es un tema de burgueses contra proletarios, acá es un tema más bien étnico, histórico, ¿no? Es una lucha más bien de la reivindicación de los pueblos originarios versus los invasores. Y eso es un poco la propuesta de Mariátegui, una propuesta que no le agradaba mucho a los marxistas de la época, pero que terminó calando porque Mariátegui decía, no podemos hablar de una lucha de clases capitalista si el Perú tiene el problema del indio. Primero tenemos que solucionar el problema de los indígenas, de los pueblos originarios, para comprendernos como pueblo, y después ya pensar en cómo es que nos vamos a organizar económicamente. Acá lo que se ha hecho es usar a los pueblos originarios como lo que se hizo, ¿no? Como se veía en las haciendas, como personas que eran mulas, personas de carga. Entonces, yo no veo, ni en la derecha, ni en los caviares de izquierda o de derecha, intención de emancipación de los pueblos, que yo sí lo veo en Perú Libre, que sí, yo sí lo veo en el discurso de Pedro Castillo, que sí yo lo veo en el discurso de Vladimir Cerrón, que es un discurso que choca con el discurso limeño, porque Lima siempre ha querido ser el centro. Los caviares se quieren meter por donde sea y están tratando de que Cerrón no desligarlo de Castillo para que Castillo sea manipulado por los caviares. Y por otro lado, también la derecha está buscando lo mismo, porque también sabe que se pueden coludir con los caviares, porque ya los hemos visto cómo se han coludido caviares votando, la gente de Nuevo Perú, de Verónica Mendoza, votando igualito que los fujimoristas y votando igualito que los morados. Se coludieron con Vizcarra para sacar a PPK, ¿no? Entonces, y ahí te hablo un tema personal, ¿no? Que es que, por ejemplo, yo al renunciar del Partido Socialista y todo esto, y plegarme a Perú Libre, y también que fue una transición mía, ¿no? Porque yo no siempre me consideré un marxista, yo antes me consideraba, yo era más un caviar, digamos, en el sentido de que yo tenía una visión de izquierda, más como que maquillemos un poco el sistema, vamos a ver cómo se hacen las cosas, el pueblo no sabe muy bien qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, que esa es un poco la idea de base que tienen todos los caviares, Marisa Glave, Siri Que Bazán, menosprecian a la gente, ¿no? la Que menosprecian. ven a la gente por sobre el hombro, ¿no? Entonces, y yo, mi contradicción inmediata en estas discusiones de redes sociales con los caviares chocaba mucho con las feministas. Y tuve la mala idea de pelearme con un grupo de chicas que en ese tiempo recién se estaban formando, y que yo no sabía que se iban a convertir en el grupo de fanáticas que son ahora, ¿no? Y todas aquellas personas que de una u otra manera las hemos criticado a los caviares y a las feministas, se han dedicado a silenciarnos, a perseguirnos. Y lo intentan hacer con un San Benito, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la mala suerte de que justo había pasado en el 2017, que aparece el tema de Me Too, denuncian a Abraham Valencia, que era la mano derecha de Verónica Mendoza, lo denuncian de agresión. Y él reconoce que lo había pegado y todo lo demás, y yo dije que él debería de renunciar al partido. Y justo una compañera me dijo, oye, pero tú me empujaste y me tiraste al suelo. Yo le dije, no, tú me perseguiste durante un buen rato y yo te empujé para poder ir corriendo y agarrar un taxi e irme. Porque lamentablemente ella había estado, bueno, temas aparte psiquiátricos, ¿no?
y me dice, yo lo voy a poner en Facebook, si es que tú no aceptas de que tú me tiras al suelo. Y dije, haz lo que quieras, ¿no? Yo estaba en París y no había en ese tiempo esta cosa de los scratches, la funa y eso ahí, recién se puso de moda en el 2017 o 2018. Lo hace y las feministas aprovechan ese post para atacarme, pues, ¿no? Así como aprovecharon también con otras personas, ¿no? Como por ejemplo con Gino Román, que también lo difamaron así, con David Luis también, y con otros cuantos tipos que eran, digamos, de alguna forma incómodos y con cierta proyección política. Entonces, claro, las feministas insisten que yo me victimizo, pero simplemente insistieron con lo de la agresión, nadie les hizo caso, yo regreso a Perú, una amiga feminista me dice, Ricardo, ten cuidado porque se han reunido en Pueblo Libre, un grupo de feministas que están buscando cómo hacerte daño. Pasan los meses y un día antes de mi clase modelo en San Marcos, sacan una denuncia anónima sin, mal hecha incluso, en la que una chica dice que yo la violé porque la manipulé, ¿no? O sea, yo no sé si es que existe esa cosa de violación por manipulación, al menos no está tipificado en nuestro código penal, no existe, es ¿no? una falacia. La violación tiene que ser realmente una cuestión, pues, de que la persona se niegue a tener relaciones sexuales y es más, hasta el mismo código te dice, violación podría ser que si es que tú no quieres que yo te meta un dedo en la boca, y yo te meto un dedo en la boca, eso ya podría tipificarse como violación. Pero es como que se han inventado todo un discurso para, consciente o inconscientemente, perseguir a los hombres y se han ido radicalizando y fanatizando, ¿no? Por ejemplo, el caso de Gino Román, la chica que lo denuncia, esto que se llama Sasa, creo, curiosamente trabajaba para Intercorp, que Gino estaba investigando una cuestión de Intercorp y que también está ligado con el tema de la leche que no era leche, con el tema de los peajes y tanta cosa. 4 meses después, la chica que supuestamente Gino quiso matar, apuñaló 14 veces a un chico. Y las feministas se lavaron las manos y dijeron que no, que ella nunca fue feminista, tal cosa. Sí. Entonces, a mí me sacan esto acá en el 2019 de la violación. Se volvieron a olvidar de mí, ¿no? Se agarraron con otro tipo y así, y así, y así. Pero ha venido esta época electoral. Y digamos, yo de una u otra manera empecé a tener mucho más cercanía con Vladimir Cerrón, con el profesor y demás, y yo los empecé a apoyar, pero yo les decía que yo estoy haciendo mi doctorado, que yo no puedo militar, que yo los puedo apoyar, pero porque soy un marxista y estoy convencido del proyecto socialista. Y en todo este ínterin pasa una pelea absurda en mi casa con mi ex, en la que yo tuve la mala suerte que justo me quedé con un desconocido, con un amigo y con la mejor amiga de mi ex. Y yo los boto de la casa porque la amiga esta estaba haciendo un escándalo y al día siguiente la amiga trajo un policía, habló con mi ex le dijo que estaba bien, todo bien, se fue el policía. A la 1 de la tarde se apareció con 7 policías y mi ex dijo, no, pero mejor conversemos en la comisaría, ¿no? Etcétera. Todo fue bueno, yo los podría denunciar por falta del debido proceso, porque primero fuimos a una comisaría y después nos fuimos a otro lugar y recién me dijeron que usted está detenido por intento de feminicidio. Okay. Que no tenía ni pies ni cabeza porque la chica no tenía nada, ¿no? El parte del médico legista sale que tiene un golpe por agente contuso, o sea, golpe por algo, ¿no? Que puede ser una mano, puede ser no sé, un celular, lo que sea, pero no por digitopresión. Entonces, claro, la fiscal ve eso y dice, tú dices que él te ha ahorcado, pero no hay indicios que te ha ahorcado, entonces archivó el asunto. Entonces, el asunto de agresión por oficio continúa y yo tengo que esperar que la fiscalía investigue y demás. Yo sé que lo van a archivar al final. Pero agarran estas cosas y porque el objetivo no es destruyamos a Ricardo Milla. El objetivo es separemos a Cerrón de Castillo. A eso ¿Cómo? es a lo que voy, sí. Hablemos de Bermejo, terrorista. No hay ninguna prueba, pero justo le ponen el juicio en plena segunda vuelta. A Vladimir Cerrón, justo le ponen la sentencia cuando él se estaba inscribiendo como segundo vicepresidente.
Ujú, esta cosa de los dinámicos del centro, que la jueza Daya de Junín ya dijo que no hay organización criminal, que simplemente se siga la investigación y ya. Entonces, Arturo Cárdenas, Eduardo Méndez Ugutarra y todos estos compañeros ya están más tranquilos, pero hay una persecución política. ujú, Y en mi caso, pues me lo agarran con el tema pues de la agresión o de la violación, ¿no? ujú. Entonces, yo sí creo que hay una cuestión ahí coordinada de los caviares que quieren acaparar Perú Libre, eh, separarnos a los radicales, digamos, a los serronistas, para que ellos se queden con Castillo. Ujú. Ayer me han hecho una tendencia en Twitter de Ricardo Milla agresor, y esto, y no sé para qué, pero mencionando a Pedro Castillo, ¿no? Lo mencionan, lo mencionan, lo mencionan, lo mencionan, como si Pedro Castillo estuviera viendo su celular, Twitter todo el día, ¿no? Él está ocupado, en verdad, el community manager es su sobrino, ¿no? Entonces, pero tienen hay este intento, digamos, de usar a ciertos militantes de Perú Libre para petardear el partido, romperlo, y que los caviares, pues, ganen una elección que no ganaron, ¿no? Para variar, lo mismo que hicieron en el caso de PPK con Vizcarra, y al final lo lograron, ¿ah? Lo lograron meterse en bastantes puestos de poder estatales. Lo que ellos defienden Claro, claro, o prácticamente sea, es la mamadera del transaron, Estado. Eso es lo que ellos los defienden. caviares transaron para que Vizcarra traicionara a PPK, y transaron también con los fujimoristas. O sea, esta cosa de que los caviares son antifujimoristas, No, no les sí, interesa. porque, porque los fujimoristas le dijeron, si nos apoyan, existe la bancada Nuevo Perú, porque no se podía crear esa bancada. Modificaron el reglamento para que exista la bancada de Verónica Mendoza. Ujú. Y, y cuando realmente se tuvo que vacar a PPK, se hicieron los muy dignos y se fueron del Parlamento, ¿no? Entonces, es lamentable cómo la política peruana está atravesada realmente por estos intentos, digamos, eh, de control político social. Un grupo de personas que se creen los dueños del país, que sean de izquierda o de derecha, pero que se creen superiores, creen que saben lo que el pueblo realmente quiere. Es como que ustedes son unos brutos que no saben que los gays se tienen que casar. Ya. Así que los gays se tienen que casar. No, pero es que nuestra cultura no es así, y eso tiene todo un proceso histórico que los pueblos pasan, ¿no? Como está pasando ahorita en Chile. Ujú. Pero no, el caviar morado ve al otro y dice, esto es un homofóbico. Es un homofóbico, es malo, entonces hay que condenarlo. O ven a Pedro Castillo, que Pedro Castillo es un señor de la sierra, que evidentemente tiene un montón de rasgos machistas, pero lo condenan por eso, ¿no? Rocío Silva Esteban llamando a Pedro Castillo un fascista de izquierda, Mm. ¿no? Que Uy. como que de fascista no tiene nada, porque no es corporativista, no es supremacista. Entonces, que además acá en el Perú llaman fascista a cualquier cosa que no les gusta, ¿no? Claro, a cualquier cosa que no le guste, ya sea de izquierda, de derecha, o si no es de izquierda ni derecha, con mucha más razón. De hecho, lo hemos vivido en carne propia, todos los nacionalistas, todos los tauristas, todos los etnocaceristas, no nos bajan de fascistas, solamente porque Antauro quiere reivindicar a las personas de clase indígena, justamente, que justamente es lo que estábamos conversando al inicio, y de alguna forma yo creo que eso también lo une al pensamiento de Pedro Castillo, que quieren que no sea una clase relegada. Tampoco se busca supremacismo, lo que se busca es que tengan un trato justo, que tengan un trato digno, que tengan un trato como todo ciudadano se lo merece. Un ciudadano por Y, ser de y, Lima y no se merece más consideraciones que una persona de Ayacucho, una persona de Cajamarca, se merecen igual consideraciones. pero es que además hay todo una carga histórica. Hay toda una carga histórica de que la sociedad peruana se comprometió con los pueblos originarios en emanciparlos, en liberarlos de la opresión del Imperio Español, pero pasaron de una opresión a otra opresión. Claro, porque los engañaron, como te comento, desde que a los nobles indígenas se les quitó sus títulos nobiliarios, se les quitó su posición de poder, ahí tú ya le quitas al pueblo esa representación, ahí tú ya les quitas
todo, pasamos de que exista una clase indígena rica, que por lo menos podía darle trabajo a los otros indígenas, que no eran nobles, pero les daban trabajo, les podían dar una vida digna, les podían dar oportunidades, pasaron a ser todos pobres, pasaron a ser todos relegados por la sociedad, y eso está mal, eso está muy mal, porque crearon, este problema que hoy vivimos, lo crearon en esa época, hace 200 años. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar, porque es un problema muy grande en nuestro país. Y definitivamente la gente ha hablado, el pueblo ha hablado y ha dicho clarísimo que Lima no es el Perú, que Lima tiene que ubicarse, que Lima tiene que entender que es una parte más del Perú, pero no lo es todo. Ahora tiene que tomarse como prioridad a la gente del resto del país que ha sido relegada, en especial de la sierra, de la selva, que han sido olvidados, que la tecnología no les ha llegado, que el agua, la luz no les ha llegado. Tú puedes, o sea, imaginarte que en otras culturas que de alguna forma tienen mucha similitud, por ejemplo, con el incanato que fue un imperio de conquistadores, que se iban a la guerra, que conquistaban pueblos, hasta cierto grado eran bélicos, claro que sí, como todo imperio, y conquistaban y estaban en plena expansión, tenían un futuro muy bonito por delante. Similar a Roma, por ejemplo, los romanos, ellos a toda Roma le dieron agua gratis en las fuentes públicas, las famosas fuentes públicas, los acueductos, y hasta ahora muchos de ellos siguen funcionando. Y de hecho en Italia tuvieron que adaptar muchas de las construcciones que ya existían para los nuevos acueductos. Tampoco comenzaron de cero. Imagínate, cosas tan bien hechas que han durado miles de años. Y en el Perú hay gente que no tiene agua, no tiene desagüe, son cosas básicas, son cosas que hasta los romanos de hace 1000 años ya tenían. ¿Por qué nosotros no tenemos? En pleno siglo Claro, XXI. es que digamos que yo creo que, a ver, yo creo que la visión cultural nace de las condiciones materiales, ¿no? O sea, las condiciones materiales determinan el espíritu, no el espíritu determina la materia, ¿no? Pero justamente porque se fundó una república bajo una base material en que un grupo fue excluido de los medios de producción y un pequeño grupo se hizo de estos medios de producción, pero no para, digamos, ser una élite responsable, nacionalista, que usa al pueblo como mula, pero que al menos trate de tener un sentimiento real de algo que querían ser. No, aquí fue una élite que nunca se quiso independizar de España, que siempre se creyeron españoles, hasta el día de hoy se siguen creyendo españoles, salen con sus banderas hispanistas, ¿no? Se creen la falange española, pues, ¿no? Creen que estamos en tiempo de Plinio de Rivera, cosas así, pero además que yo creo que ni han entendido a Plinio de Rivera. Eh, pero tenemos eso, ¿no? Tenemos ese núcleo, sea de izquierda o sea de derecha, de impedir que haya una construcción propia. Entonces, claro, los que estamos a favor de que el pueblo decida qué es lo que quiere, que el pueblo diga qué es lo que quiere y que se viabilice qué es lo que el pueblo quiere, justamente a los que llaman radicales, la manera en la cual nos quieren sacar de contienda es como una serie de mentiras y difamaciones, que lamentablemente en el mundo actual de la virtualidad, cualquier cosa que aparece en redes sociales, ya la gente lo toma como verdadero. Porque, por ejemplo, ¿no? Ahí me dicen, oye, pero a ti te denunció tu ex por agresión. Sí, claro, y podría venir y me podrían denunciar a 50 personas, porque una denuncia la puede hacer cualquiera. Claro que sí. Una Incluso denuncia es una en un país denuncia. donde Si el es sistema que judicial hubiese está en deuda. una prueba de algo, Sí. y esa prueba, la fiscalía formaliza una denuncia, que todavía ni siquiera es, solamente fiscalía dice, ah, ya, yo te creo. Y de ahí el juez dirá, eres culpable o eres inocente. Yo nunca he tenido una denuncia formalizada, pero usan, como saben que las personas no saben de leyes, dicen, ah, ya, denunciado. Y como estás denunciado, Culpable. ya culpable, ¿no? Es que estamos viviendo una vida, estamos viviendo eh, tipo los tiempos de las brujas de Salem, Cacería de ¿no? Tú eres brujas. bruja,
Ya, tú eres bruja, punto, y se acabó. Ya eres ¿No? culpable. Entonces, y toda una forma, digamos, de sacarte a tus enemigos políticos, no con una discusión alturada, razonada o humana, sino a partir del desprestigio y de manchar honras y realmente gente que inescrupulosa, ¿no? Porque ha pasado cosas, en Perú no ha pasado hasta ahora, pero en Argentina, en Chile, ha habido, y en España, ha habido chicos que se han terminado suicidándose por los scratches, que al final sale la chica y dice, no, nunca me violó, no, nunca me golpeó, pero yo lo denuncié porque tal cosa, ¿no? Entonces, es una cuestión que está Bueno, tomando vías. Yo no niego que no exista, digamos, el machismo existe. La violencia a la mujer existe, la violencia a la población LGTBI existe, a los indígenas, a los afrodescendientes, existe, y existen grupos vulnerables. Pero estos grupos financiados, porque hay que tener en cuenta esto de acá, ¿no? Estos grupos feministas, caviares, liberales, ONG, supuestamente de derechos humanos, son ONGeros al final. ONGeros, están financiados por los Estados Unidos, están financiados por USAID, están financiados por la CIA. Uno, no me acuerdo quién decía esto de acá, creo que era Alan Gore, que es, ¿quieres saber de dónde viene el origen de las cosas? Tienes que seguir la ruta del dinero. Ujú. ¿De dónde viene el dinero? Cuando tú descubres de dónde viene el dinero, tú sabes cuál es la cuestión. Entonces, Claro. si el dinero te lleva, por ejemplo, a USAID y a la CIA, tú ya sabes que ahí hay una estructura que está buscando una finalidad ideológica. Ujú. Si te lleva a Soros, también, ¿no? Porque no por las puras Soros financia todo este tema de la ley transexual que están haciendo en España, ¿no? Que prácticamente lo que están haciendo es anular la existencia de las mujeres. Ujú. Prácticamente yo, si es que ahorita mismo digo, quiero ser mujer, y me meto un baño, y me dicen, ¿tú eres hombre? Y yo digo, no, yo soy mujer. ¿Por Claro. qué me vas a decir que yo no soy mujer si es que la mujer es una construcción social? Y eso es lo que están haciendo en España, Exacto, y le puedes ganar a una ¿no? mujer en una competencia de atletismo, si quieres. Siendo hombre, ¿no? Le ganas, ¿no? Por ejemplo, Y la desplazas en un concurso claro, de belleza es también. que es como que es la negación de la materia, ¿no? Es idealismo puro. Es como que el espíritu crea la realidad. Y no, es la realidad material la que crea el espíritu. O sea, el hombre es hombre porque tiene una configuración física de hombre, y una mujer es mujer porque tiene una configuración física de mujer. Antes en España tenías que pasar por un proceso hormonal, por diferentes cosas para poder decir que transicionaste de hombre a mujer, porque te basas en la materia. Ahora ya no. Ahora, con toda la teoría queer, es simplemente tu cabeza, Lo que se te lo da que a la ti se te gana. ocurre, Ujú. y voluntarismo puro, ¿no? Claro, y Y yo creo, relativismo, ¿no? Porque todo al final lo pones, no, es una percepción, es como la sociedad lo diga, o sea, y ni siquiera la sociedad, estamos viendo como una ciudad o una pequeña capital decida sobre todas las inmensas mayorías que están en nuestro país, por ejemplo. Lima, ni siquiera el total de Lima está a favor ni de la ideología de género, ni del aborto, ni de este tipo de cosas, ni de que un hombre se sienta mujer, ni siquiera todo Lima. Pero suponiendo que todo Lima lo hiciese, cosa que tampoco es verdad, el resto del Perú que está pintado. Tú te pasas por encima de los pueblos originarios, te pasas por encima de las grandes ciudades del interior de nuestro país e impones tu agenda caprichosa y sobre todo que responde a intereses de otros países, a intereses usureros. claro, no, es una manera de invasión suave, ¿no? O sea, por ejemplo, las feministas hablan un montón ahorita sobre las esterilizaciones forzadas, pero en ningún momento dicen que fueron las feministas de Manuela Ramos, de Flora Tristán, financiadas por USAID con Fujimori. Ellas se aliaron con Fujimori y ellas estuvieron metidas en lo de las esterilizaciones forzadas. Ah, pero como lo hicieron mal, ahora se cambiaron de bando, pero USAID todavía les da plata, ahora la cuestión es defenderlas. Entonces no importa si es que realmente, no les importa a las mujeres que sufrieron estas esterilizaciones forzadas, les importa recibir su plata. Es importante lucrar con Estas, ellas, lucrar. estas ONGs, sean feministas o liberales o de otros tipos o de derechos humanos, yo estoy convencido de que hay gente de muy buena voluntad,
que hay gente que seguramente está muy bien preparada y demás, pero los lineamientos que tienen es un tipo de invasión blanda, es un tipo de ir mellando a la población, de ir cambiándole su cultura, y de hacerlos cada vez más dóciles, y por lo tanto tener un pueblo pues dormido en el cual puedan venir todas las empresas transnacionales y usarnos como si fuéramos mano de obra barata, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Tal cual, eso ya sería de una manera obscena, ¿no? Y para cosas realmente viles, ¿no? Ellos lo que quieren es lucrar con cosas realmente dolorosas, ¿no? Quieren que el Estado, pues, le pague la conversión, supuestamente, ¿no? De hombre a mujer, las cirugías, quieren que paguen abortos. En todo caso, si ellos quieren tanto esas cosas, que se vayan a otro país y que se operen de las mil maravillas con su dinero, y no con el dinero de todos los peruanos. Los peruanos necesitan el dinero, que tampoco nos sobra, realmente a veces en algunos casos nos falta, y lo necesitamos ahora para superar la pandemia, lo No, necesitamos para bueno, superar la crisis económica, para dar trabajo. por ejemplo, una amiga que vive en Barcelona me dice, pero ¿por qué no se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo? Y yo le digo, es que no puedes decir que una mujer tenga la posibilidad de abortar cuando la posta médica no tiene ni siquiera agua oxigenada. No, pues, Hagamos las cosas en orden. Primero tengamos un sistema de salud que funcione, y con ese sistema de salud que funcione, tengamos una educación sexual lo suficientemente bien hecha, esterilizaciones gratuitas, bien informadas, dadas por el Estado, y que el aborto sea el último recurso, pero que sean cuestiones que van paulatinamente y que la gente lo crea y que la gente lo quiera, porque que uno lo no quiera puede venir e totalmente. imponérselos y demás. Yo, por ejemplo, estoy a favor, yo soy a favor de la despenalización del aborto, estoy a favor de la regularización de las drogas, estoy a favor de la eutanasia, estoy a favor del matrimonio homosexual, pero a mí no se me ocurriría ir a imponer solo al pueblo. Yo creo que eso es un proceso social, Ahí está el es un detalle. proceso material. Ahí Imaginemos está. esto acá. En Junín, por ejemplo, en un caserío, tu fuerza de trabajo, o sea, tu fuerza productiva, tu medio de producción, que es la tierra, tu fuerza productiva son tus hijos La normalmente. familia, pues. Y tu familia es el sostén de sobrevivencia. En la ciudad nos podemos dar el lujo de tener un hijo o no tener ninguno, pero en el campo no. Entonces, llevar una ideología que uno les dice que van a tener menos hijos, o que sus hijos pueden, digamos, meterse hombre con hombre, mujer con mujer, sin pasar por el proceso material para que se comprenda eso, las personas simplemente van a estar en contra y lo van a ver mal, porque comprenden que están atentando contra su sustento material de sobrevivencia, que es la familia, Exacto, que es su la familia sustento, homoparental, que querramos o no, así es la realidad. así es la realidad, y no solamente su sustento material, sino también espiritual, emocional, porque son Claro, personas que tienen una cultura muy conservadora, muy religiosa. De hecho, ellos son los únicos en el Perú que han logrado fusionar tanto las tradiciones ancestrales indígenas como la religión católica. Ellos tienen sus propias festividades, tienen su propia manera de interpretar las cosas, ellos le han dado otra dimensión a todo, de una manera sin odios, por ejemplo, ellos están bastante bien en ese sentido, cosa que no sucede en Lima, pues cosa que no sucede en Lima, no es capaz de vislumbrar un Perú unido realmente, un Perú donde no se reniegue de lo que tienes en la sangre, ya sea la sangre indígena, mestiza, española, lo que tú tengas, y no reniegues y solamente busques sacar adelante una parte cuando en realidad tienes de todo. Y Lima realmente tiene un gran problema que va a tener que aprender por las buenas o por las malas a que las cosas van a cambiar. Bueno, ahora con Pedro Castillo, que es un hombre mestizo, así como hace casi 100 años se dio el caso de la elección de Sánchez Cerro, que era un hombre también conservador y mestizo, independientemente de las ideologías que pueden haber sus esfumaduras, sus diferencias, pero en esencia, pues que nos gobierna un mestizo y que realmente pues vele por el pueblo, vele por las personas que están más necesitadas, las personas que no han sido privilegiadas, relegadas durante años. Esto es y, y, que, importante. y que son cosas que no tienen que ver ni que si eres de izquierda o si eres de derecha, tiene que ver con el simple hecho de ser seres humanos. Uh -huh. El Estado, por poner un ejemplo, ¿no? Hasta el día de hoy hay invasiones, y el Estado
tiene terrenos. El Estado tiene terrenos que puede sanear, que los puede lotizar, que los puede liberar, los puede lotizar, puede construir o puede apoyar autoconstrucción con créditos baratos, o puede aliarse con la empresa privada, pero no lo hacen. Sea porque no hay, por ignorancia, por falta de voluntad política o por lobbies, ¿no? El lobby de la construcción no permite lo que, por ejemplo, se hizo en Rusia, o lo que se hizo en Alemania con el Plan Marshall, que fue todas estas cosas se van a lotizar, se van a sanear, se va a encargar el Estado, la empresa privada puede ayudarnos, pero tenemos que darle vivienda a la gente, porque si la gente no tiene vivienda, entonces no hay fuerza de trabajo, si no hay fuerza de trabajo no hay riqueza, si no hay riqueza, estamos fritos. Acá no. Acá el lobby del boom inmobiliario, que supuestamente ha traído bonanza, lo que ha hecho es que nos endeudemos con departamentos y casas y terrenos sobrevalorados por encima del mercado regional, sin ningún tipo digamos, justificación material, porque libre mercado, porque no puedes regular el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Condenas a tu población a endeudarse de una manera absurda. Cuando el Estado tiene terrenos, el Estado podría aliarse con las empresas, pero entra el lobby, entra la corrupción, y eso ya no tiene nada que ver si es que eres capitalista o socialista o lo que sea. Eso es sentido común. Es mínima cuestión de pensar que tu población tiene que estar bien, porque la idea que hemos llegado, al menos históricamente, al día de hoy, en casi todo el mundo, es que nos asociamos en países para progresar juntos. Pero ¿cómo haces eso en un país como Perú, en el que el blanco ve al indígena como su sirviente? Hasta el día de hoy, como estas señoras que se pusieron a tuitear y decir que su empleada había votado por Pedro Castillo. Y decían, tienes que votar a tu empleada, ¿cómo es posible que haya votado por ese serrano, por su culpa? Entonces existe esta lucha, no de clases, sino esta lucha étnica, esta lucha cultural, que no es que la hemos inventado los comunistas, existe en el mundo real. Existe desde que nació la República, desde que a los indígenas con poder se les quitó el poder, se les quitó sus títulos nobiliarios, se les quitó su dinero que ellos tenían y lo tenían bien ganado. Y el trabajo O los negros, los negros se plegaron a la revolución porque se les prometió la libertad, no se les dio nada de libertad, se les dio, a partir de la tercera generación recién iban a ser libres. Imagínate. Los tipos murieron en el campo de batalla, siguieron siendo esclavos. Los indígenas murieron en el campo de batalla, les quitaron sus tierras. ¿Quiénes salieron ganando? Los limeños. Y los limeños, arequipeños, trujillanos, que no se querían independizar, pero como se dieron cuenta que ya la cuestión ya estaba metida, dijeron, bueno, hay que quedarnos con nuestras cosas. Y así es como se ha construido este país, como una continuación del virreinato. Y ese discurso que te doy, por ejemplo, no es un discurso que la academia peruana lo reciba bien. Te dicen, no, para nada, así no ha sido, ¿no? Pero es como que, no sé, es como que nunca leyeron nada de Javier Prado, por ejemplo. Javier Prado pensaba que el indígena era un ser inferior, que se tenía que traer a alemanes, porque los alemanes eran personas más inteligentes. Y ese discurso de Javier Prado, que es de hace 100 años, yo se los he escuchado a mi abuelo hace 30 años, se lo he escuchado con mi papá es militar, se los he escuchado a sus colegas militares hace 10 años. Ahora ya no lo hablan tan abiertamente, porque ya no se ve bien, pero no es que no han dejado de pensar así. Claro. Y esta idea, digamos, de Bruce, ¿no? De nos habíamos choleado tanto, está atravesado por el problema del indio de Mariátegui. El análisis psicoanalista que hace Bruce del nos habíamos choleado tanto, en verdad sería mucho más rico su análisis si lo juntara con el materialismo dialéctico de Mariátegui. Mariátegui da en el clavo. El problema de Perú es la tierra y el indígena. Y eso lo vi de manera muy clara cuando fui a Ucayali en plena campaña y estuve con el profesor allá en Ucayali. El fervor de la gente, la esperanza en los ojos de la gente de ver que por fin una persona étnicamente como ellos podía llegar al poder. Que una persona que les hablaba de tú a tú. Ese fervor religioso,
ese espíritu que yo solamente lo puedo ver como un agente externo, porque yo soy un citadino al fin y al cabo. Fue una experiencia muy enriquecedora, al menos para mí como investigador también, ¿no? Porque Pedro Castillo ha despertado, no por ser Pedro Castillo, sino por el movimiento que ha surgido y la circunstancia quizá de la pandemia, de esta idea de hagamos un país que sea nuestro, y que lamentablemente nunca lo ha habido, nunca existió el Perú. El Claro, es Perú una ficción, no existe. definitivamente. Definitivamente. La idea de Mariate y de peruanicemos el Perú tiene que pasar por la pregunta de ¿qué es el Perú? Responder a la pregunta ¿qué es el Perú? Y a partir de ahí, peruanizar el Perú. No hemos peruanizado el Perú. Hemos vivido a espaldas del país, guiados por unas 15 familias que han hecho lo que se les da la gana. Hasta el año 1980, los indígenas, que en la mayoría eran analfabetos, no podían votar. Entonces, todos los presidentes que hemos tenido, los alcaldes, los gobernadores y demás, siempre fueron elegidos por gente blanca. Entonces, el único que se atrevió a querer empezar a romper con este problema material fue Velasco. O sea, Velasco se dio cuenta que existía un país en que un grupo de personas comía de la pobreza de los demás. Y que era una élite tan atrasada que nunca se interesó por industrializar. La gente es tan mentirosa con Velasco que dice que nos fuimos mal económicamente. Ahorita, todo cuadro de PBI, de agricultura, pesquería, minera, todo lo encuentras en Google. Te lo bota al toque y los puedes comparar. El año 71, todos los sectores, pesquería, minera, petróleo y agricultura, en todos subimos de 2 a 3 puntos porcentuales. Ya. Y la historia que nos cuentan es que dicen que Velasco nos empobreció. En realidad, los primeros años de Velasco fueron de alguna forma Y los números te dicen otra cosa. bastante expectante respecto a la economía, porque él seguía la Constitución del 33. De hecho, nosotros éramos el país número 1 de exportación de harina de pescado. Ahora, los problemas que tiene Velasco justamente es porque él, de alguna forma, no se junta con las personas correctas hacia el final de su gobierno. Son personas parasitarias, justamente estos caviares que agarraron y de alguna manera, ¿cómo habrá sido, no? Lo sedujeron y le pusieron pues la zancadilla para que después llegue Morales Bermúdez y cambie la Constitución, porque Velasco no cambia la Constitución, no la desconoce, pero estas personas han estado detrás de García también. El que nos empobrece fue Morales Bermúdez, porque Morales Bermúdez desactiva Cínamos, desactiva las cooperativas, empieza a desactivar todo. Empezó a destruir el Estado, empezó a petardear todo el proyecto que había hecho Velasco. O sea, Morales, o sea, si es que la gente odia un montón a Alan García, odia un montón a Fujimori, pero para mí, el peor presidente de los últimos años, y vivo, es Morales Bermúdez. Peor que Fujimori, peor que Alan García, peor que Toledo. Porque Morales Bermúdez destruyó un proyecto que nos estaba llevando hacia la vía de industrialización. ¿Por qué? Porque simplemente se basaba en esta idea que estaba en el ejército de cómo es posible que estos indios estén empezando a ser como nosotros, que se han creído. Claro. Porque es eso. Y es esa misma idea, la idea que estaba acá de cómo se atreven estos indios a elegir a un indio y no elegir a López Aliaga o a Hernando de Soto. Ahí está pues la caviarada, pero yo la caviarada no la defino como algo que precisamente se relaciona a las izquierdas. Se relaciona, yo conozco caviares de derecha y caviares de izquierdas, porque el término de ser un caviar, de no practicar lo que pregonas y hacerte supuestamente el defensor de las clases populares, pasa por las derechas y las izquierdas. ¿Pero qué los une? Si te pones a darte cuenta, el liberalismo.
Ahí es donde ellos se entiendan perfectamente, los caviares de izquierda y los caviares de derecha, Sí, los dos tienen ese punto en común, son liberales, son son liberales. neoliberales. Para ellos, el mercado tiene que estar por encima de la política. Ujú, Mientras que para, tanto para los socialistas, marxistas, comunistas, como también para los fascistas, ujú, es el poder político está por encima del poder económico. Ya, ujú, y si me pongo más marxista todavía, el poder popular ujú. está por encima del poder Vamos, económico y político. Es poder popular, poder político, poder económico. Por ejemplo, a su manera, eso funciona en China. En China las empresas no hacen lo que se le da la gana. Las empresas tienen un montón de libertad. Hay mucha libertad de mercado. Pero si es que no cumples con las reglas, el poder político viene y te chanca. Porque tienen una visión de país, porque tienen una idea de sociedad, de contrato social, de somos un grupo de humanos que estamos orientándonos a algo. La Constitución de China consagra la realización humana como el fin del socialismo chino. Y es curioso porque se parece un poco a la Constitución de Estados Unidos, que es la única constitución en el mundo que dice que el Estado, el país, lo que tiene que hacer es que las personas sean felices. La finalidad de la sociedad es la felicidad individual, o sea, la autorrealización humana. Pero lamentablemente en nuestra región estamos atravesados por el colonialismo, y este colonialismo efectivamente ha sido aprovechado por los caviares, que se creen superiores, que son una suerte, ya no son pues los hacendados malvados, pero que más bien son, nosotros somos los que sabemos, ustedes los cholos no saben, nosotros sí, nosotros los vamos a ayudar y nosotros los vamos a llevar. Entonces tú puedes tener caviares como Sagasti, como Vizcarra, recontra, liberal. como Verónica Mendoza, como Marisa Glave, como Indira Wilka, como Siri Bazán, ¿no? Que lo que los une no es el capitalismo, es el liberalismo. O sea, la idea de que el mercado tiene que manejar a la política y no la política al mercado. Cosa que en Estados Unidos hace. Estados Unidos, cuando reguló su mercado aéreo, reguló los precios aéreos, lo que incentivó fue que las compañías aéreas, como no podían competir por dinero, empezaron a competir por servicios. Yo te voy a dar mejor comida, yo te voy a dar para que lleves más equipaje, yo te voy a hacer pasar más rápido. Entonces, la competencia mejoró, pero no mejoró por la mano invisible del mercado. Mejoró porque el Estado reguló eh, los precios. Y ahí es donde tú cambias la usura por el justiprecio, porque si tú sabes que te van a dar un mejor servicio y de repente te van a cobrar, no sé, 5 soles más, 10 soles más, está bien pagado, está justipreciado. Pero aquí en el Perú, el justiprecio, nuestra constitución, nuestro tejido social, económico, que lógicamente tenía que modernizarse, tenía que arreglarse muchas cosas que del año 33 al año 79 obviamente no eran las mismas, habían otras necesidades, pero aún así se respetaba la constitución. Ni siquiera vino con idea de nueva constitución, él estaba respetando la constitución de 33, pero vino Morales Bermúdez y rompió con todo nuestro tejido social y económico, Que y nuestro desarrollo. supuestamente la constitución del 79 es una constitución supuestamente de izquierda, pero es neoliberal, es una constitución neoliberal, y que Totalmente. Fujimori la neoliberaliza más todavía. Más todavía, son primas hermanas. La del 93 es un resumen de la Constitución del 79. Y eso a mí me lo dijo Hay una párrafos persona calcados. súper, de alguna manera, entendida en la materia liberal. Y es que nadie puede negar que esas dos constituciones se parecen demasiado. Solamente el capítulo económico es más liberal en la Constitución del 93, pero ambas tienen la misma falla de origen. Una asamblea constituyente dentro de un gobierno de facto. Ambas constituciones tienen visos de ilegalidad, ambas por igual. Entonces no se puede defender ni una ni la No, otra. sin representación real, Claro. y sin mencionar el fraude del referéndum, porque la Constitución del 93 no fue refrendado por el pueblo, gana el no, y es Montesinos el que comete el fraude y gana el sí. Estamos con una Constitución que no fue aprobada por el pueblo. Entonces uno diría, siguiendo la teoría de Ollanta, que la del 79 es la válida, pero la del 79 tampoco fue refrendada por el pueblo. La del 33 sí, bajo las circunstancias de esa época, ¿no? Pero estamos
con una constitución espuria, con una constitución que nacida monstruosamente. Entonces, y lo peor es que el artículo 206 de la Constitución te impide crear una asamblea constituyente, porque o modificas parcialmente la Constitución o la modificas totalmente por el Congreso, pero no existe la figura de asamblea constituyente. Entonces, como no existe en ninguna ley asamblea constituyente, si es que haces una asamblea constituyente, todo el aparato legal cae, desaparece, y entraríamos en un proceso fundacional, ajurídico, fuera de la ley, en el que tendríamos que refundar la República. Claro, justamente eso también es una idea que buscaban Tauro, ¿no? Refundemos la República, construyamos una segunda República, porque él se dio cuenta que esto es inminente. O sea, yo he hablado incluso con gente que de alguna manera se oponía al cambio de la Constitución por el tema, ¿no?, de la estabilidad, pero ellos mismos, yo les he jalado las orejas y han entendido, porque es la verdad, a los hechos me remito, que el hecho desde el año 79 no gozar con una constitución que nadie pueda discutir su legitimidad, que sea hecha en buena lid, esa es una discusión que hemos postergado durante años. Y el postergarla tanto tiempo, un día tenía que explotar. Y ha explotado en la cara de toda la clase política. Esto es algo que tenía que hacerse hace tiempo, y por postergar es que se está dando en un momento muy difícil, que es una crisis sanitaria mundial. Pero se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Sí. Y lo podemos hacer con calma, se puede hacer con tiempo, incluso se podría tener dos cámaras, podrías mantener al Congreso en funciones y podrías tener a una constituyente, la constituyente se encarga de redactar, se promulga y el Congreso tendría pues que llamar a elecciones y tendría que haber una nueva conformación de un nuevo parlamento y también, por lo tanto, una nueva conformación de un nuevo ejecutivo. Así es que, porque, a ver, Pedro Castillo es consciente que si es que se hace una asamblea constituyente, él debería de llamar a elecciones generales, porque tendríamos una nueva constitución y tendría que haber nuevas elecciones presidenciales y congresales, cosa que no hizo Fujimori. Fujimori deja a la Asamblea Constituyente, como la transforma en Congreso, él juramenta sobre una constitución en la cual él no fue elegido. Una constitución que dice que para ser presidente tienes que haber ganado por el 50+1, y no ganó por el 50+1, no, pues. porque él ganó con la otra constitución. Entonces, claro, si es que hacemos una constitución nueva, Pedro Castillo tendría que renunciar y podría volver a postular, porque habría una nueva constitución, además. Claro, Pero, o podría postular otro, si no. Claro, podrían postular todos los que han postulado hasta ese momento. El dilema que nos vamos a enfrentar los próximos meses, porque ya empezó el proceso constituyente, porque el poder constituyente está en el pueblo, en las personas, y el poder constituido son las instituciones. El poder constituido no puede estar por encima del poder constituyente. Entonces, no hay ninguna ley que te permita hacer una asamblea constituyente. Pero si el pueblo lo decide, si el pueblo manda referéndum y dicen, ¿quieres asamblea constituyente, sí o no? Si el pueblo dice que sí, se hace, por más que no exista en el plano legal, porque la fundación de la ley, el nomos, el nomos de la tierra, ¿no?, que hablaba Carl Schmitt, está en el mismo pueblo, pero ahí va a haber todo un problema, porque el Congreso no va a querer, va a decir que eso no es legal, porque no está en el esto, y va a haber toda una cuestión entre si es que, ¿qué es más valioso? ¿El poder constituido o el poder constituyente? Entonces, se va a tener que trabajar en ese sentido. Y yo creo que tanto la derecha liberal y conservadora, como los caviares de derecha e izquierda, no quieren constituyente. No quieren. Que no quieren, ¿no? Verónica no quiere, Pedro Franque no quiere, Ollanta ya le dijo a Pedro Castillo que ahorita no, que podría ser una constitución más neoliberal. No, porque si se hace un proceso constituyente como parecido al de Chile, o sea, 50-50, 50 partidos políticos, la mitad de partidos políticos, que ahora son menos además, y la otra mitad, el pueblo organizado. Entonces, cualquier persona podría ser asambleísta. Basta con organizarse en la lista y podrías llegar
y podríamos tener una constitución para nada neoliberal, Ujú. porque los partidos políticos son los neoliberales. En cambio, la sociedad organizada no lo sería. No sé, la CUNARP, las rondas campesinas y demás podrían postularse y ser asambleístas. Y no tendría que ser una asamblea de 130, tendría que ser una asamblea más amplia, de unas 250 asambleístas, 300 asambleístas, ¿no? Y se tiene que diseñar bien, pero se tiene que dar, porque la constitución que existe ahorita hace que el departamento en el que uno vive, en el cual uno debería de pagar por ese departamento 1.000 soles, para que sea tuyo, pagas 2.000 soles. ¿Por qué? Porque el mercado está autorregulado en un monopolio permitido por la Constitución. La Constitución te dice que el monopolio está prohibido, pero las leyes no están hechas para evitar el monopolio. Entonces, si a Alicorp se le da la gana de subir el precio del aceite, lo sube, y ya lo ha subido 4 soles más. Si es que San Fernando se le ocurre subir el precio del pollo, lo sube, y nadie les dice nada. Si Gloria quiere subir el precio de los lácteos, lo sube. ¿Por qué? Porque no hay otras empresas que compitan en un verdadero mercado libre, un mercado popular libre. En el Perú Claro, no en un existe el libre mercado mercado. leal, en un mercado justipreciado, en un mercado donde no valga pues el patrón usura, el patrón oro, sino el patrón trabajo, y sea justipreciado, como debería ser hasta el día de hoy, que no sucede esto. Entonces, eso es lo que hay que cambiar en un nuevo Estado. Sí, yo creo y yo espero que los caviares recapaciten, reculen y realmente entiendan que para poder lograr la emancipación de los pueblos, Vladimir Cerrón tiene que aconsejar, guiar, ayudar a Pedro Castillo. Pedro Castillo va a gobernar, pero para que Pedro Castillo no se convierta en Ollanta Humala, parte 2, es necesario que esté Vladimir Cerrón. Y nosotros los radicales, digamos. O un Toledo, ¿no? Que sería lo más peligroso, ¿no? Toledo, de hecho, desilusionó a muchas personas, porque él también, él fue un instrumento marquetero, fue un producto marquetero, que utilizó la imagen del indio, la imagen de la persona originaria, para engañar a todo el Perú y para ponernos en manos del Claro, mercantilismo. claro. Mercantilismo de derechas, de izquierdas, pero mercantilismo puro y duro. Y ahí estamos hasta el día de hoy. Imagínate. Sí, pero la diferencia histórica que hay es que la existencia de la caviarada es que estos tipos se creen los policías de la moral. O sea, estos tipos se meten en la vida de los demás. O sea, ¿a ellos qué les importa lo que uno haga con la vida personal? O sea, es tu vida. Pero no, uno lo ve clarito en Twitter. En Facebook menos, ¿no? Pero en Twitter se ve clarito cómo la caviarada está viendo qué haces, qué no haces, qué. En mi caso, por ejemplo, saben a qué cosa le doy like, quién me retuitea, quién no me retuitea. Yo no tengo ni idea cuándo Vladimir Cerrón me ha dado like, si me ha retuiteado. Me encontré con un post de una caviar que había recopilado todos los retweets que me había hecho Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque la caviarada tiene esta idea de jurarse los salvadores, la policía moral, son los puros, son los elegidos. Entonces, y eso lo hace más peligroso aún, más peligroso que Toledo y Kumala, porque al menos ellos estaban preocupados por la plata y ya está. Estos no. Estos caviares, la caviarada está preocupada por manipular las cosas moralmente. Y ha creado una contraparte ultraconservadora, tipo López Aliaga, que también quiere hacer lo mismo. Se creen los policías de la moral que también quieren imponer su forma moral al resto, cuando ese no es el rol de la sociedad y del Estado. El rol de la sociedad y del Estado es dar las bases materiales y que a partir de ahí el individuo, en la interacción material de la sociedad, va creando su moralidad. Y si es que a ti te gusta, pues esto, si a ti te gustan los hombres, bacán. Si te gustan las mujeres, bacán. Si te gusta comer pollo a la brasa, pues come pollo a la brasa, ¿no? Y si no te Pero no. gusta, que te respeten. Si en tu pueblo originario ¿Sí? esas cosas son vistas como aberración,
y dignas de que te mereces un chicote, pues que se respete, porque ellos lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Ellos no lo ven Y como bueno, algo posible. Es su y, manera y, de ellos y ese interactuar. es, y ese es otro tema, ¿no? Porque eh, eh, el Perú tiene que ser refundado. Y la refundación de la República debería de pasar por una refundación federativa, que fue una discusión que Perú no tuvo porque los criollos nunca quisieron tener una república federada, porque eso significaba darle poder a las provincias. Tenemos que tener un país federado. Entonces, si Lima quiere aprobar el matrimonio homosexual, así como hicieron en la Ciudad de México, que lo apruebe. Y eso, si Pero es que se aprueba, Si Apurímac no quiere, no quiere, pues, no quiere, pues, si Cusco no quiere, y si ya está. Cajamarca no quiere, si el resto de Perú Se no quiere, no tiene, quiere. se tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos, que acá no existe. No, ¿Por pues, qué? Porque acá seguimos con el sistema criollo, colonial, virreinal, en el que Lima tiene que hacer todo. Claro, eh, no sé, Batters, Aldo Mariate, y te dicen que no, pero es que el 60% ahora lo manejan los gobiernos regionales. Ya, pero para que tú hagas algo con ese dinero, tienes que pedirle permiso a Lima para hacer tal y tal cosa. Tienes la plata, pero no tienes el poder de realmente usar el dinero para lo que tú creas conveniente. Entonces es una falsa descentralización. Entonces, una constituyente debería de traernos un Estado federado. Claro, no, Tumbes no puede ser un Estado, pues, ¿no? Pero sí podríamos decir que Tumbes Piura de Lambayeque puede ser un Estado. San Martín, Amazonas, Cajamarca puede ser otro Estado. La Libertad o la Libertad Cajamarca, bueno, ya veremos cómo nos organizaremos, ¿no? Porque hay similitudes, ¿sí? O sea, no es lo mismo un ciudadano de Puno que un ciudadano de San Martín. Es más, no es lo mismo un ciudadano de Juliaca que uno de Sicuani, ¿no? Y la misma Sierra Sur, entre ellos son distintos, la Sierra Centro, la Sierra Norte, entre la misma selva, pero el limeño, para el limeño es sierra, selva, y ya está, y todos son iguales. y no es así. Y además también hay algo que la gente tiene que saber, eso lo va a decidir el pueblo. El mismo pueblo va a decir si es que quiere una nueva constitución o si es que no la quiere. Ya lo decidirán. Sí, al menos hay que preguntarles, pero mientras que la derecha y la izquierda, light, caviar, etcétera, se sigan coludiendo para evitar el proceso constituyente, no vamos a salir del entrampamiento que estamos ahora. Si el sistema sanitario es lo que es por culpa de la constitución actual. Si tuviésemos la constitución del 33, Vizcarra lo que pudo haber hecho es, los balones de oxígeno no van a costar más de 200 soles. Pero como tenemos la constitución de ahora, que valga pues 3.000 soles. Claro, eso da Entonces, pie a la usura, al mercantilismo extremo sin control alguno. De hecho, la Constitución de 33 tenía, generaba, buscaba obligaciones por parte del empresariado hacia con cada comunidad, cada pueblo, cada provincia donde se instalasen. Las mineras estaban, por ejemplo, obligadas a dar instrucción técnica a sus obreros. De hecho, estas grandes corporaciones también estaban obligadas a construir escuelas en donde se establezcan, y eso la gente no lo sabe. Hoy eso ya no existe, son ilusiones, pero eran una realidad. por eso es que la situación política, hay una lucha étnica, una lucha de clases, o, por llamarlo, hay luchas de clases, ¿no? Tenemos la lucha ahorita entre el trabajador y el empresariado. Tenemos la lucha entre el blanco y el indio. Tenemos la lucha entre Lima y las provincias. Tenemos la lucha entre el hombre y la mujer, que son luchas de clases, que son luchas que existen, que no nos hemos inventado los académicos, que están ahí. Y para resolver esas luchas, tenemos que comprenderlas y tenemos que desarrollarlas y tenemos que superar la contradicción, porque la lucha de clases, al menos como lo entendemos los marxistas, no es para quedarnos en la lucha luchando todo el tiempo, no, es superar la lucha y eliminar la lucha de clases, justamente para alcanzar
una real liberación, una real emancipación, que las personas puedan decidir qué demonios quieren hacer con su vida, que no se lo permiten. O sea, acá muchos dicen esto, ay, pero en Perú somos libres, ¿no? Como en Cuba, que no pueden decidir nada. ¿Así? O sea, la señora que vive en Huaycán y que se tiene que ir al centro de Lima a ver cómo vende lo que tiene que vender, tiene la libertad de siquiera viajar, no sé, a Huancayo a pasear. No es libre, pues, no es libre porque no tiene la capacidad material para poder hacerlo. Entonces, es una libertad de papel. No es una libertad real. La finalidad, al menos como creo yo que lo entendemos los comunistas, la finalidad es la libertad, es la emancipación. Y para emanciparnos tenemos que tener tenemos que tener pues nuestras necesidades básicas cubiertas. Claro, además de qué libertad podemos hablar si ellos hablan, ¿no? Si están en cuarentenados, a las 12 de la noche se tienen que meter a su casa. ¿De qué libertad hablan si no se preocupan por las primeras libertades, que es número uno, tener la salud de vuelta, y número dos, volver a hacer tu vida como la hacías antes? Primero está esa libertad antes de que las supuestas libertades económicas, cuando en realidad lo que están defendiendo, sin darse cuenta, es una opresión económica, es el mercantilismo que nos ha llevado al atraso durante tanto tiempo, desde, sobre todo, 1979, 1993, que tenemos dos constituciones ilegítimas y que se parecen muchísimo. Ya es hora de que el Perú vuelva a tener esa legitimidad que tenía en 1933, volver a tener una nueva constitución legítima, que nadie pueda cuestionar su legitimidad, que sea elegida por el pueblo, si es que el pueblo lo decide también, ¿no? Porque si no lo deciden no pasa nada. Sí. Cambiarán algunas cosas mediante el Congreso y punto. Y se seguirá trabajando porque en un futuro sí hay esa constitución, pero algo es un deber nacional, es un debate nacional que lamentablemente se está poniendo en el momento más difícil, sí, pero porque se postergó durante años. Hemos tenido desde la época que salió Fujimori hasta ahora, no se preocuparon, no le dieron la importancia que debieron darle a tener una Ahí, constitución legítima que nos merecemos los supuestamente peruanos. lo que debió haber hecho Paniagua es haber convocado a una asamblea constituyente y no lo hizo. Y no lo hizo porque también Paniagua es un caviar, ¿no? Entonces, la gente, yo no sé por qué la gente lo tiene en tan alta estima, cuando Paniagua no es otra cosa, sino que es eh, un fujimorista, digamos, light, ¿no? Porque mantuvo la estructura, el armatoste económico y cultural lo mantuvo. Lo único que hicieron fue volver a una democracia institucional, de maquillaje. Pero en el fondo, Paniagua fue fujimorista, Toledo fue fujimorista, Alan fue fujimorista, Ollanta también lo fue. Entonces, porque no quieren cambiar ese modelo. No lo quieren cambiar porque les conviene a ellos como clase dirigente que fracasada, además. Les es conveniente para las cutras, y las grandes cutras, las millonarias cutras, los Lavallato, esos faenones, los clubes de la construcción, de los cuales los peruanos ya están asqueados, están asqueados. Así que bueno, ¿no? Todo lo mejor para esta nueva etapa, para este nuevo gobierno, que Sí, incluya a todas yo, las personas y que realmente represente pues, al pueblo como lo ha prometido. Eso es lo más importante, eso es lo más importante, lo que todos quieren. sí. Sí, yo, a menos, bueno, desde mi militancia y mi trinchera, y digamos desde Perú Libre, yo con otros compañeros sí, estamos muy preocupados por la presencia de los caviares y por su prepotencia, ¿no? Por su intento de decirnos a nosotros cómo es que tenemos que manejar nuestro partido. Entonces, si ellos se allanan, si ellos dicen, los vamos a ayudar de buena fe, pero ustedes deciden porque ustedes son los que ganaron, entonces todo bien. Yo no tengo ningún problema en trabajar con un caviar, yo no tengo ningún problema en trabajar con un ultraconservador o lo que sea, siempre y cuando las cosas estén en claras y se sepa quién ganó y quién perdió. Y que se Claro. sepa que el que ganó es el que tiene la primera palabra y que lo que más importante es el Perú. Pero no, estos caviares y estos derechistas están obsesionados en tumbarse a Cerrón, a Bermejo, a Cárdenas, a Bendezú, a Milla y a todos estos de acá que somos, pues, curiosamente todos somos agresores, todos somos terroristas, todos somos, ¿no? Todos son el cuco, pero bueno, tú ya lo has aclarado y has contado tu verdad, que todas estas acusaciones, al menos respecto a ti y a tu persona, nos indicas que son falsas,
que son simplemente denuncias, que no hay nada comprobado, y bueno, ¿no? También estamos en un país donde la tecnología, los médicos legistas, tienen muy buen nivel y son capaces de darse cuenta cuando alguien ha golpeado a otra persona, cuando ha habido un intento de violación, cuando ha habido un intento de feminicidio, entre comillas, que en realidad es asesinato, y todas estas cosas. Entonces, Sí. si tú hubieses No, sido culpable, ya estarías tras las rejas. sea lo último que me pasó con mi ex, ¿no? Este problema y demás, si es que yo realmente la hubiese ahorcado y la hubiese querido matar y demás, yo ahorita estaría con prisión preventiva. La fiscal se dio cuenta que no había nada, no había nada en su argumentación. Dice ya, vamos a imaginarnos que vamos a obviar al médico legista y basémonos solamente en que le vamos a creer. No, nadie te puede matar con solamente un brazo, no, ¿por qué lo va a hacer al frente de otras personas? Si es que te decía que te vayas, o sea, porque yo le dije, ¿no? O sea, agárrate un taxi y vete. ¿Por qué alguien que te quiere matar te está diciendo que te vayas? Pero tú dices que te ha secuestrado. Era una cosa, pero que no tenía ni pies ni cabeza legal. Y igual, ¿no? Lo de Me Too, esta chica Eva, no me acuerdo cómo se apellida, que tuvimos relaciones, pues, ¿no? Hace años, que fue totalmente consentido, no sé, o la otra chica, la de París, que no tengo ni idea quién será. Entonces, estas feministas, o malas feministas, porque yo tengo amigas feministas que están totalmente en contra de esas prácticas y que me apoyan, ¿no? Pero no me apoyan por ser yo, me apoyan porque es lo justo, ¿no? Porque saben que yo no estoy mintiendo. Pero estas personas se organizan para calumniar, para mentir. ¿No? Hacen un refrito de poner tres chicas, que es lo mismo, ¿no? Tomé una cerveza, perdí el conocimiento, al día siguiente desperté y de manera mágica me di cuenta que había tenido relaciones y después de 5 años caí en la cuenta de que eso fue violación. ¿No? Entonces, o lo mismo que le pasa a Bermejo, ¿no? El tipo este que supuestamente fue senderista, que supuestamente lo vio a Bermejo practicando y demás, cuando antes dijo que no, que nunca lo había conocido. Entonces, estas ONGs, como tienen miedo, porque saben que Cerrón y nosotros les podemos cortar el caño, porque podemos decirles, ¿saben qué? Este dinero que reciben de USAID y demás, ya, se va a dirigir para esto, no para esas tonterías y demás. ¿Saben qué? Claro. ¿Saben qué es lo que estos tipos tienen miedo? Estos caviares tienen miedo a trabajar. Porque Exacto, son porque son vagos, parásitos porque no estatales. trabajan, Son no parásitos trabajan, estatales de las son ONGs. parásitos, son ONGeros, son parásitos, no quieren trabajar y saben que nosotros los vamos a obligar a trabajar. Entonces nos quieren sacar del medio. O sea, existe una persecución política. O sea, y la existió contra Duiri, existe contra Antauro, existe contra Gregorio Santos, Claro. le existió hasta cierto punto con Verónica Mendoza, ¿no? Pero igual Verónica Mendoza, al ser caviar, liberal, como que no le han hecho mucha cosa, ¿no? Pero a todos los demás que somos los radicalones, a nosotros sí pues nos han inventado una serie de mentiras y con toda esta cosa de que también nuestra cultura es, sobre todo la limeña, altamente chismosa, ya cualquier cosa que digan ya es verdad. Ujú. En cambio, en provincia, las bases militantes de Perú Libre, que han visto las supuestas denuncias contra mí, ¿tú crees que les ha importado? No, pues porque saben también de dónde vienen. No, no les importa, porque se dan cuenta que no tienen pues ni pies ni cabeza, porque no tienen esta cultura de la chismosería, de esa cosa pues criolla, virreinal que mantenemos acá en Lima. De Pepe el Lío, definitivamente. No, para tú a una persona acusarla, tienes que acusarla con pruebas, si no es difamación. Y también existe el debido proceso, que hasta ahora no tienes ninguna sentencia, ni tienes ningún juicio, entonces tú No puedes tengo ni andar por la siquiera, calle. no tengo ni siquiera fiscalía me ha denunciado, ni siquiera me han formalizado una denuncia nunca en mi vida, Tal de cual. nada. Mientras tanto, tú eres un ciudadano que goza de todos los derechos de los demás ciudadanos. Estas personas están haciendo una campaña en insistirle a Pedro Castillo de que no le des un puesto de trabajo a Ricardo Milla. Y a mí nadie me ha ofrecido nada, yo tampoco he pedido nada, porque todavía no se sabe qué puestos va a ocupar cada persona, pero vamos, se supone que los militantes del partido ganador somos los que vamos a encargarnos del gobierno. O sea, sería estúpido que nosotros
que nos hemos fajado en la campaña, no seamos los que gobernemos y los ganadores, porque somos violadores o yo qué sé, se los entreguemos a los caviares. Porque eso es lo que ellos quieren. Nos quieren sacar del medio y quedarse con el botín cuando ellos son los perdedores. Claro, y ni siquiera hablar de botín porque estamos hablando del pueblo al final. Ellos quieren conducir al pueblo a políticas que el pueblo no eligió, porque el pueblo no ha elegido la ideología de género, el pueblo no ha elegido el aborto, el pueblo no ha elegido la legalización de las drogas, el pueblo ha elegido cambiar de modelo económico, cambiar las condiciones, cambiar también el problema de la crisis sanitaria, verse reivindicados, verse escuchados, ver que el presupuesto les llegue. La gente quiere chamba. Chamba, trabajo. La gente quiere trabajar. La gente no quiere que le regalen plata, la gente quiere trabajar. La gente quiere poder ir a atenderse a una clínica donde no les cobren un ojo de la cara, que pueda ir a una posta médica y que funcione, que pueda ir a un colegio y que se pueda estudiar de una forma humana, que ir a la universidad no tenga que ser pues un privilegio. Eliminar el examen de admisión. En Argentina no existe el examen de admisión. Y van, y hay salas enormes, y la gente estudia, y la cosa no es entrar, la cosa es mantenerte en la universidad. Claro, la cosa es terminar, no todos tienen que terminar, terminan los que y dan. tampoco todos tienen que terminar, hay personas que se pueden dedicar a otra cosa. El asunto es que la gente lo que quiere es dinero, es trabajo, es salud, es nada, cosas básicas que no tenemos porque el Estado nunca se preocupó, porque el Estado ha estado en manos de un grupito de criollos que han usado al pueblo como su chacra, porque eso es el Perú. El Perú nunca terminó de cerrar su reforma agraria. Entonces, yo creo que la responsabilidad, al menos de Perú Libre, es eso, es romper de una vez con este círculo de dominación contra el pueblo y que el pueblo realmente tenga lo mínimo indispensable, que no tiene que ver con la derecha ni con la izquierda, tiene que ver con la dignidad humana. Yo espero que la derecha recapacite, que no sean obstruccionistas, espero que los caviares se dejen de creer los dueños de la moral absoluta y que se den cuenta que perdieron las elecciones, que estamos dispuestos a trabajar con ellos, pero que se tomen pues su pastilla de ubicaína, ¿no? Claro, están en modo Keiko. Sin querer, ellos criticaban a Keiko y están igual que ella, porque también no se resignan al haber perdido. Quieren entrar por la puerta falsa, tal cual. O sea, ¿qué hace Verónica Mendoza diciéndole a la prensa que Pedro Castillo tiene que deslindar con Vladimir Cerrón, si es que ella no es de nuestro partido? Exacto, o sea, y lo más importante, ¿qué hace la prensa dándole tribuna? Ahí hay un tema muy interesante, porque la prensa en muchos sectores he visto que al unísono han sacado ese tema de Verónica Mendoza como que si ella fuese una política importante, una política pues renombrada, ¿no? De muchos años, de una amplia trayectoria, que convoca masas, que la gente la sigue. La gente no sigue a ninguna mujer en este país, hay que ser sinceros. Por eso Keiko perdió, por eso Verónica, si hubiese pasado la segunda vuelta, también hubiese perdido. Aquí el tema es otro. Aquí el tema es que ganó una persona y ella, como minoría que es, porque solamente creo que tiene 4 o 5 parlamentarios, sí, como gran minoría que es, pequeñísima, aceptar, si quiere sumar, que sume en la medida de lo posible, pero que no dé exigencias, porque no está en una posición de exigir. El que ganó... Claro, tienen que ubicarse porque, o sea, tenemos 37 congresistas, ellos tienen 5. O sea, hasta somos Perú, tiene más derecho, digamos, a gobernar con nosotros. Hasta incluso Renovación Nacional, o sea, con los porquis se está tratando de llegar a ciertos acuerdos. Pero nada, pues ubicaína, ¿no? O sea, somos el partido de gobierno. Ellos no ganaron. Y ya, Verónica tiene que aceptar que perdió. Y no lo acepta. No puede. Porque una cosa que me contaban los compañeros en el sur era que lugar donde llegaba Pedro Castillo, lugar lleno. Todo estaba súper organizado por las mismas organizaciones sociales. Llegaba Verónica Mendoza, 4 gatos ahí. Verónica no arrastra masas. Es más, Keiko
tiene más capacidad de arrastre de masas. Imagínate. Verónica no. Verónica no. Y es más, o sea, a Verónica se le ve impostada. Y eso que a Verónica yo la aprecio, o sea, yo la conozco desde cuando yo trabajaba en el Congreso, en el 2015, 2014. Yo a Verónica la conozco hace 6, 7 años y yo la aprecio. Pero una cosa es apreciarla personalmente y otra cosa es darme cuenta en el tema político. Y en el tema político yo creo que Verónica y su gente tiene que ubicarse. No los queremos votar, porque lo que normalmente me dicen en el Twitter los porky lovers y demás, dicen, por favor, tienen que votar. No, no los vamos a votar a los caviares tampoco. Simplemente los vamos a poner en regla. Y le vamos a cortar la mamadera y los vamos a hacer trabajar. Claro, que trabajen como Pero todos claro, los estos tipos no peruanos. quieren trabajar. Como todos los peruanos de a pie que trabajan y que les ha costado su casa, les ha costado su carro, les ha costado mandar al hijo a la universidad, que les cueste a ellos también y que más bien agradezcan que un tiempo tuvieron el privilegio de beber de la teta del Estado, de beber de Claro, de la mamadera del Estado. y ahora pues pónganse a trabajar, ¿no? Con sus ahorros inviertan, que se les prende el chip, comiencen a utilizar sus neuronas y sus capacidades y trabajen como todos lo hacen. Ahora, Sí. bueno, para cerrar, ha sido un gusto estar hoy día contigo, Ricardo. Mira, a pesar que políticamente tenemos algunas coincidencias, pero también tenemos diferencias, como todos, pero lo más importante es llevar una discusión alturada por el bien de la población, para que la gente pues llegue a un entendimiento de lo que está sucediendo actualmente. Esperemos que ese gobierno le vaya bien, claro que sí, porque nos va a ir bien a todos los peruanos, ¿no? Sí, y si tiene que llegar una asamblea constituyente, la juventud tiene que despertar y tiene que hacerse presente en todo esto, ¿no? Que desde ya irse preparando para poder representar a todas las poblaciones, a los menos necesitados, a los que sufren, a los que realmente no les ha llegado el bienestar que supuestamente les tenía que llegar, y cambiarlo, buscar los mecanismos para que esto sea posible, sea una realidad. Sí, y sobre todo creo yo es importante rescatar un valor republicano, democrático, como quieran llamarlo, básico, que es el respeto por el otro. Lamentablemente las redes sociales ha hecho que, como dijo Humberto Eco, le ha dado pues el poder a un montón de idiotas de hablar. Ok, pero que se fomente el respeto. Tiene que haber respeto. Podemos tener diferencias, o sea, tú y yo estamos en las antípodas políticas. Yo soy hacia esa parte de la izquierda, tú estás hacia esa parte de la derecha, pero nos respetamos, llegamos a cuestiones, a consensos, a coordinaciones y tratamos de que la cosa funcione, porque esa es la idea. Y acá nadie piensa, dos cabezas no piensan igual, somos personas distintas, pero tiene que primar el respeto. Claro. Y lo que yo veo, con lo que me han hecho ayer, por ejemplo, ese bullying terrible en Twitter, no es porque les importe las mujeres, las víctimas, la violación, no, es lo que quieren hacer es imponerse de manera violenta, faltando el respeto, violando un derecho que yo tengo, que es la presunción de inocencia. ¿No? Yo soy inocente. Si es que ellas dicen que yo soy culpable, ellas tienen que demostrarlo. Yo no. Entonces, tenemos que cultivar el respeto. Y yo le respondo normalmente con respeto. Y yo no piso el palito. Pero ya, pues, o sea, en verdad, lógicamente, incluso, pues, a mí me ha afectado bastante que me estén, pues, haciéndome bullying mediático a cada rato, simplemente porque se quieren meter por la ventana, porque quieren usarme a mí de excusa, diciendo que Vladimir Cerrón se junta con violadores, se junta con terroristas y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, si no hay respeto, si no nos respetamos entre nosotros, no va a funcionar nada. Así que yo espero que los caviares, espero que estas activistas de género recapaciten y te pongan su soberbia moralista y aprendan a respetar, y aprendan a dialogar, y aprendan a que podemos estar en desacuerdo, pero que nos tenemos que respetar. Y también tienen que entender eso los porpilovers y los fujitroles y todo lo demás. Tienen que aprender que se tiene que respetar al otro, y que no todos pensamos igual, pues. Y la cosa es tratar de vivir en paz. Entonces, yo espero que, por ejemplo, el almirante Montoya ha dicho que no más insultos, no más ataques, no más estos. Yo espero que él, que es una persona tan violenta, yo espero que cumpla su palabra. Ojalá, por el bien del país. Y espero que el Parlamento y la sociedad, por el bien de todos, porque hemos pasado por cosas hace un año muy doloroso.
a todos se nos ha muerto alguien. A mí se me ha muerto mi mamá, a todos se le ha muerto alguien. Entonces, no nos podemos seguir atacando y faltándonos el respeto. Entonces, yo espero eso, ¿no? Yo espero que el Bicentenario sea una oportunidad para decir, oye, carajo, ya, somos peruanos, o sea, hay que respetarnos, brother. Discutamos lo que queramos, pero el respeto primero. Tal cual, eso es verdad, el respeto entre peruanos, el cariño entre peruanos, porque todos somos peruanos, no podemos vivir enfrentados, compatriota versus compatriota. No podemos seguir así. Ahora, una precisión que quiero hacer, yo no soy de derecha, ojo, soy nacionalista, no soy ni Bueno, de derecha ni de izquierda. tú dices que no eres ni de derecha ni de De izquierda. derecha ni hablar, porque soy antiliberal. Pero tampoco eres de izquierda, pero tampoco eres de centro. De centro menos, porque ahí están los caviares, ahí caen los caviares justamente Claro, y pero hacen de la suya. también en la derecha no solamente está la derecha liberal, también está la derecha conservadora. Yo te ubico más hacia la derecha conservadora. No, pero no, nada que ver, ¿no? Si no hubiese candidateado con Porky, yo estoy con el nacionalismo puro y duro, por eso me postulé con Pero bueno, Antauro. Ahí me encontré con que todas mis ideas fueron bien recibidas, ninguna fue censurada, las tomaron a bien, mi preocupación por las madres, yo quería que las madres hagan rondas, que se empoderen para poder existir un sistema de madres ronderas, también por la deportación de los extranjeros, los ilegales que están ahorita haciendo sí. mucho daño, y ese tipo de cosas que en otras Bueno, fronteras políticas no eran. el tema de la juventud, el arte y todo el tema que le metiste con el tema de el anime y demás, o sea, a mí tu candidatura me encantó. Gracias. Ahí está A Pikachu, mí me por ahí gustó y está. todo lo demás, me pareció muy bacán. La gente se burlaba y todo eso, y decía, oye, no, sus propuestas son interesantes, ¿la han escuchado hablar? Entonces, mira, da igual si uno es de derecha, de izquierda, son etiquetas. Lo importante acá es usar esto, respetarnos y tratar de vivir en paz y ser felices, que es lo que queremos todos queremos ser felices. Eso es lo que buscamos, el bienestar de todos, ¿no? Que la voluntad popular triunfe para su bienestar, para que tengan condiciones dignas de vida todos, en especial los pueblos originarios, en especial el interior del país, porque ellos son los que gozan actualmente con menos modernidad, con menos trabajo, con menos oportunidades. Toca dejar de ser mezquinos, dejar de ser egoístas y darles prioridad a ellos porque son los más urgentes, son los más golpeados por la pandemia, no solamente por la pandemia, el friaje, todos los años Y también. tenemos una deuda histórica. Totalmente, totalmente. Y para estas comunidades de repente de supuestos hispanistas, yo creo que no son muy hispanistas, porque si fueran hispanistas los que buscan, ¿no? Cosas buenas, se acordarían que la reina Isabel fue la que prohibió la esclavitud a los indios. Y dos, se acordarían que en el virreinato los indios tenían, la nobleza indígena tenía propiedades, tenía títulos, y yo hasta ahora no lo veo preocupados en eso, preocupados por reivindicar No, eso. estos hispanistas son unos neonazis En confundidos. realidad no No vendrían a tienen ser, ni idea. claro, son confundidos, no vendrían a ser hispanistas, porque en Tienen un arroz realidad, con mango en la cabeza. claro, un arroz con mango, porque la reina Isabel, ella era partidaria de proteger a todo indígena que se descubriera en América, que no se les Claro, trate inhumanamente. incluso siguiendo un poco esa línea, ya para acabar, ya, porque ya no estamos, para mí, la revolución americana, la revolución de Estados Unidos, fue una contrarrevolución, no fue un progreso, fue un retroceso. ¿Por qué? Porque los indígenas eran súbditos del rey y estaban protegidos por la corona. Cuando hacen la revolución, las 13 colonias hicieron lo que quisieron con los indígenas porque dejaron de tener la protección que les daba la corona. Entonces, la revolución de Estados Unidos es una contrarrevolución, es una revolución reaccionaria. No es un país que nació yéndose para atrás. Y un poco también pasó acá en Perú. Los indígenas que tenían cierta protección de la corona, la perdieron por una supuesta revolución. Nuestra revolución también fue una revolución reaccionaria. Así que es el momento ahora de hacer una revolución de verdad, una revolución que refunde la patria, que refunde la república. Tenemos que construir la segunda república, tenemos que entrar en un proceso revolucionario profundo, que no significa violencia, para nada, ¿no? Significa un proceso revolucionario en el que se refunda todos los cimientos de la república y responder la pregunta, ¿qué es el Perú? Y que peruanicemos el Perú.
Exacto, corregir todo lo que se hizo mal en 200 años, ahora hacerlo bien. Dios mediante, va a ser así, tarde o temprano, no hay que, como tú lo has dicho, no hay por qué apurarse, que lo decide el pueblo va a decidir si quiere o no constitución, y si quiere constitución, tomar el tiempo necesario, la prudencia necesaria, el estudio necesario, como se tomó, por ejemplo, en 1933, no se hizo en 1931 cuando tomó el poder, se hizo después de 2 años, y de debates muy interesantes, eso es bueno, una constituyente tiene que tomarse su tiempo para que nos dé una constitución que dure, no queremos una constitución que de aquí en 10 años se cambie, tiene que ser una Claro. que dure mínimo 50 años, tiene que Y no durar. tiene que ser muy, y no tiene que ser muy extensa. Claro que Puede sí. ser una constitución básica. Las cuestiones puntuales, eso ya le corresponde, eso ya es trabajo del Congreso y de las leyes. Claro, y del Tiene que tiempo ser, también, y del tiempo, porque las cosas van cambiando, las necesidades, la modernidad, sí, todo tiene va que a ser ir una constitución cambiando. básica, amplia, pero bueno, esperemos, yo espero que, como digo, ¿no? Tanto los ultraconservadores como los caviares, pues espero que recapaciten, que pongan al Perú primero y que dejen de pensar en sus intereses particulares de clase, ¿no? Y que realmente pongan al pueblo por delante, ¿no? Porque, porque al menos desde Perú Libre, lo que queremos es servir al pueblo de todo corazón. Ese es nuestro compromiso de no más pobres en un país rico, es servir al pueblo de todo corazón. Y si para eso hay que aliarnos la derecha con la izquierda, con eso no importa, porque lo que importa acá es salir de la crisis sanitaria, salir de la crisis económica y empezar a respetarnos. Y quizá ahí podamos entender qué es lo que somos. Muy bien, Ricardo. Ha sido un gusto estar contigo, Ricardo Milla, para que nos cuentes tu verdad sobre los hechos que te han hecho Muchas tendencia en el gracias. Twitter y también conversar sobre historia política, sobre actualidad política, temas que realmente para los jóvenes es importante tocar. Sobre todo si es que más adelante vamos a tener una constituyente, tenemos que estar todos bien preparados. Así que te Sí. mando un abrazo, un gusto, un placer. No, muchísimas gracias, Milagros. Gracias por el espacio, gracias por además yo poder defenderme también ante todas estas calumnias que dañan mi imagen, pero que yo doy la cara. Yo doy la cara porque soy inocente, yo doy la cara porque yo estoy comprometido con el pueblo. Y gracias al universo, tengo la suerte de que el partido me apoya, que el partido me respalda, y tengo el respaldo pues de mis compañeros también, pues, ¿no? Que lo cual es muy importante, ¿no? Porque para mí Perú Libre no solamente es un partido político, sino también es una especie pues de camaradería, pues, ¿no? De un tipo de familia ampliada. Pero yo te agradezco mucho que me hayas ofrecido este espacio para que yo también pueda no solamente hablar de política, no solamente hablar de Perú Libre, sino también pues decir mi verdad, ¿no? O decir la verdad de las cosas. Claro, eso es muy bueno. Dale, Ricardo. Entonces será hasta una próxima. Gracias por estar en Súbete a Leva. Y bueno, a la gente yo los invito pues a suscribirse a todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y ya será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, buenas noches.